Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con libros, con esos mensajes subversivos que están entre las letras, que han fallecido durante siglos, pero que usted puede revivirlo con su mirada. Esas bibliotecas que son grandes cementerios, pero usted tiene el poder de elegir a cualquiera de esos hombres, mujeres que han pasado siglos esperándolo para que usted los resucite. Y a veces tenemos la oportunidad de encontrarnos con escritores que no necesitan resucitar, que están vivos, que son contemporáneos con nosotros, y es el caso de nuestro invitado de esta noche, que es el profesor Carlos Sandoval, nacido en Caracas en el año 1964, y es uno de esos profesionales de las letras en todo el sentido. Cuando a nosotros nos preguntan al entrar a estudiar letras de qué vas a vivir, a qué te vas a dedicar, bueno, Carlos Sandoval es un ejemplo en el sentido en que toda su vida la ha dedicado a la enseñanza de la literatura, a la investigación y a la búsqueda de excusas para promover la lectura. Buenas noches, maestro, por favor, y dele un saludo a nuestra audiencia en Radio Fe y Alegría. Buenas noches, complacido de estar en tu programa, querido Luis, y a toda la audiencia los saludos desde acá, desde Caracas, y bueno, aquí dispuestos a responder las preguntas que relacionadas con la literatura, sobre todo venezolana, yo pueda pues responder. Profe, me gustaría comenzar por su infancia, si ahí siempre está el germen de lo que nosotros creemos, soñamos o deseamos que suceda, ¿no? ¿En qué momento Carlos Sandoval se consigue con el libro y empieza esa senda de lecturas y finalmente de escrituras y de profesión? Fíjate, Luis, yo he contado por allí, debe estar circulando en internet, un texto que escribí a propósito de mi actividad como pregonero en la Feria del Libro de Caramoy del 2016, donde tú y yo, por cierto, nos conocimos personalmente. Yo ahí leí un texto donde cuento algo de esto, y es que yo realmente me sentí atenazado por la lectura a los 12 años, cuando me tocó leer, por mera casualidad, Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne. Sin embargo, yo recuerdo que cuando estaba niño, de 7, 8 años, quizás 9, yo estudiaba en una escuela pública cercana a la Avenida Nueva Granada, la cual se llamaba Dr. Nicolás José Mendible, y allí iba cada cierto tiempo un bibliobús, es decir, un autobús lleno de libros, que era parte de un programa que llevaba, si mal no recuerdo, o si la memoria no me está jugando una pasada, creo que era la Biblioteca Nacional, el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional, no sé si se llamaba así en ese momento, pero sí recuerdo el autobús, bibliobús que iba a la escuela, tú te afiliabas y te prestaba un libro que tú leías en una semana y después lo devolvías. Yo allí recuerdo
haber leído, solamente recuerdo el título del libro, Los músicos de Bremen, así se llamaba, un libro pequeño, ilustrado, sobre unos músicos que eran en realidad unos animales. Pero esa lectura no me marcó tanto. Luego recuerdo que leí en una edición abreviada una tarde que no pude ir a la escuela porque tenía un dolor de estómago. En mi casa, mi papá era tipógrafo, está vivo pero ya no ejerce, y él llevaba libros a la casa, y había una edición abreviada de Robinson Crusoe, abreviadísima, con imágenes. Yo me leí eso también en una tarde, era un librito pequeño, pero eso quedó allí como unos antecedentes. Pero cuando tenía 12 años, cuando leí Viaje al centro de la Tierra, en unas vacaciones aburridísimas que fui a Valera, a la casa de un tío, mi tío no nos sacaba de casa y ahí él tenía poquitos libros, y entre esos libros estaba esta edición de Julio Verne, y me la leí encantado, al punto de que ese mes que estuve allí de vacaciones me la leí un par de veces. Cuando vine a Caracas, después la busqué y la volví a leer, y ya ahí empezó, digamos, mi camino por la lectura, pero por la lectura general. Leía todo lo que me llamaba la atención, básicamente libros de divulgación y uno que otro libro de literatura. Profesor, usted es un caraqueño, nace en Caracas, estudia en Caracas, estudia en la Universidad Central, no puede haber algo más caraqueño quizás. ¿Sí? Cuéntenos de esa Caracas de los años 70 y 80 que es su niñez y juventud. Esa Caracas yo la recuerdo con mucho afecto, porque cuando yo tenía 9, 10 años y llegaban las vacaciones, yo soy parte de una familia de 7 hermanos, el núcleo familiar era de 7 hermanos contándome a mí, y mi madre era una señora ama de casa que estaba todo el día con nosotros atendiéndonos, y mi padre pues trabajaba en la tipografía. Cuando llegaban las vacaciones de agosto, nosotros no teníamos, éramos muchos, la posibilidad de ir a la playa. Sí íbamos a la playa eventualmente, pero un sábado o un domingo, pero no teníamos el rito de las vacaciones. Yo recuerdo que de niño, a los 9 años, eso sí lo tengo perfectamente claro, porque yo me mudé de un sitio a otro. Yo me mudé de Los Rosales, cerca de la Bandera, a Caricuao en el año 75, y todo esto ocurrió antes del 75. Yo recuerdo que yo le pedía a mi madre que me regalase una moneda de $1, y con esa moneda de $1 yo agarraba un autobús de los que atravesaban la avenida de Nueva Granada, y me fijaba como meta llegar hasta el terminal del autobús, bajarme, comprar un cuartico de jugo, algo con el otro medio, y era un bolívar, con un medio pagaba el pasaje de ida, con otro medio me compraba un cuartico de jugo, el otro medio me servía para un panqué, y el otro medio, y así completaba el bolívar, me servía para regresar a casa. Y así yo pasaba muchas de mis vacaciones de la infancia antes del año 75, es decir, me montaba en un autobús e iba recorriendo Caracas, y allí nació mi gusto por recorrer la ciudad y caminarla. Esa Caracas ya de los años 70, ya yo más joven, yo la recorría todas las vacaciones. Para mí todas las vacaciones, no tenía otro modo de disfrutarla sino conocer sitios de Caracas, el Calvario, los museos, las plazas. Y bueno, allí me fui creciendo y fui tomándole el gusto a mi ciudad apocalíptica, abandonada, peligrosa, pero la ciudad que más disfruto y que tiene un clima, como decía Oviedo Ibáñez, inolvidable. Ciertamente. Ahí comienza nuestra mitología, ¿no? Con los cronistas de Indias. Profe, sí. Me voy a preguntarle por esa decisión. Estudiar letras en la UCB en los años 80. ¿Por qué y cómo se tomó la familia esa decisión tan poco común? Mira, yo tenía un amigo, mi amigo de la infancia, murió lamentablemente muy joven. Mi amigo de la infancia, Francisco Loero, nos hicimos amigos en el bachillerato prácticamente, más que en la infancia. Y cursamos todo el bachillerato juntos, y cuando llegamos a 5º año, bueno, Kiko me dice, vamos a estudiar ingeniería.
pues vamos a estudiar ingeniería mecánica, pues. Y nos fuimos a estudiar ingeniería mecánica. Sin embargo, yo leía libros de divulgación, leía muchos libros sobre la ciencia. Yo me leí los 2 tomos de Isaac Asimov, Introducción a la Ciencia, me leí Cosmos de Carl Sagan, me leía muchos libros de esa tesitura, ¿no?, de divulgación científica. Mi amigo me dice, vamos a estudiar ingeniería, y yo me fui a estudiar ingeniería. Cuando yo estaba en 5º año, recuerdo que al liceo público donde yo estudiaba, el Francisco Fajardo de Caricuao, fue una empleada de la OTSU, el CNU, a hablar de las posibilidades de estudios superiores en Venezuela, y nunca mencionó, por ejemplo, que uno podía estudiar arte o que podía estudiar literatura. No, siempre habló de las carreras científicas, y a lo más que llegó fue a decir que se podía estudiar derecho. Salgo a estudiar ingeniería con mi amigo Kiko, y estando estudiando ingeniería me doy cuenta de que no iba mal. Cuando iba por el 4º semestre, mira, la verdad, iba ahí, pero no era una pasión, y leía mucho más, y ya tenía, de tanto leer, el prurito, la necesidad de escribir, el ansia de escribir textos. Entonces, yo, estando en el 4º semestre de esa carrera de ingeniería mecánica, me di cuenta de que eso no era lo mío. Una profesora me ayudó y me dijo que yo tenía condiciones para estudiar literatura. Yo no sabía que eso se estudiaba. Fui a la Universidad Central y presenté el examen. No presenté el examen, me inscribí en el CNU nuevamente y solicité estudiar letras. Quedé, y desde ese momento hasta hoy día estudié literatura y vivo de la literatura. ¿Cómo lo tomó la familia? Pues mi padre y mi madre veían esa cosa como rara, que un muchacho nacido en una familia de clase media baja, estudiando un arte que realmente no tenía, digamos, la proyección para fijar o para afincar más bien un desarrollo material, lo vieron un tanto extraño, más aún cuando a mí me gustaba la música, y yo me había inscrito también en la Escuela Superior de Música José Ángel Lama, y estudiaba música y estudiaba literatura. Y bueno, mis padres me veían como un bicho raro hasta el momento cuando se produjo la graduación en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, porque yo todo lo que soy se lo doy a la UCB, y lo que hago lo hago por vocación. Yo me gradué con honores en la UCB, y mis padres fueron. Desde ese momento cambió la visión que mis padres tenían de mí y, por supuesto, de las letras. Hasta hoy día, pues, que entienden que eso era lo que yo andaba buscando. Profe, entonces tenemos a un muchacho de 15, 16, 17, hasta los 18 años, que es un fanático de recorrer Caracas, que adquirió la lectura con Julio Verne y desde entonces no soltó los libros, que estaba en la búsqueda de su exploración vocacional, y hoy nos encontramos con un hombre que defiende la crítica literaria como una herramienta de construcción de una literatura, de generar algunas realidades para la transformación de nuestra sociedad, o para entenderla, ¿no? Quizás no transformarla, pero sí entenderla. Me gustaría que en el siguiente segmento, dentro de unos minutos, podamos ahondar sobre esa escuela de letras que lo definió, porque sé que recibió clase de Rafael Cadenas, que tuvo por allí en esa época de los 80 también a Adriano González León, a otros grandes de la literatura. Pero vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. Las personas que nos escuchan pueden reportar su sintonía al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Una breve pausa, escuchamos las campañas de Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Hoy tengo un entrevistado a unos cuantos kilómetros de distancia. Se encuentra en Caracas y, como saben, yo estoy anclado aquí en Maracaibo, pero estamos en todos sus hogares, 21 emisoras en todo el país, llevando este pequeño espacio, 1 hora al día, pero 1 hora de literatura, 1 hora con nuestros creadores y con buena música de vez en cuando. Ustedes saben cómo es mi programa. Pueden reportar su sintonía al 0424-672-3597, diciendo siempre de qué parte del país nos escriben. Hoy estamos con el profesor Carlos Sandoval, que, como les dije, nació en Caracas en el año 1964. Es docente, investigador, narrador y crítico literario. Esta es quizás la parte más espinosa del oficio. Profesor, háblenos de esa escuela de letras de la UCB de los años 80. La gente podría decir que esa es la edad de oro de la escuela de letras, porque bueno, estaba María Fernanda Palacios, estaba el profesor Rafael Cadena, se encontraban también en esos pasillos Adriano González León, y era muy común ver pasar a todos los grandes escritores invitados por profesores y haciendo de la escuela de letras el epicentro de una de las actividades literarias más importantes del país, sacando del centro de la ciudad y de los bares a la literatura para crear una literatura académica. ¿Puede contarnos esa experiencia? Cómo no, yo soy parte de, vamos a hablar de generación, aunque el término esté cuestionado desde el punto de vista crítico. Yo soy parte de una generación de profesores e investigadores donde también se cuenta a Vicente Lecuna, Gisela Cossack, María Josefina Barajas, Eleonora Crocker, David Koishman, Domingo Ledesma, Antonieta Alario. Yo soy de esa generación de como te digo, de profesores que estudiamos en los años 80. Nosotros fuimos alumnos, efectivamente, de Cadenas, de Adriano González León, de Guillermo Sucre, de Rafael López Pedraza, de María Fernanda Palacio, de Francisco Rivera, pero también del jovencísimo, en ese momento, Rafael Castillo Zapata, por ejemplo. Nosotros tuvimos entonces la fortuna de tener un staff de profesores que hoy día ocupan un puesto importante en el canon de la cultura escrita del país. Ahora bien, en esa escuela de letras de los años 80, donde yo me formé, en el caso específico de la crítica literaria, uno iba aprendiendo crítica, pero casi que a trompicones, porque aun cuando había una materia y un seminario llamado Seminario de Crítica e Investigación, digamos que lo que más pesaba en ese momento en nuestra escuela, ya el pensum se modificó hace algunos años, lo que más pesaba era el área 3, que era el estudio del símbolo, de la poesía y su relación con la vida. Había un área 2 dedicada, que es el terreno donde yo mejor me moví y creo que todavía me muevo bien por allí, que es el terreno de la historia y de la crítica literaria, y un área 1 que estaba dedicada exclusivamente al estudio científico del lenguaje, donde estaba la lingüística, la fonética y la fonología, y el estudio del idioma español de América, entre otras materias. Yo descubrí la crítica literaria, que es el campo al cual pertenezco y del que asimismo me siento honrado, gracias a que cuando estaba en el 7º semestre de la carrera vi un seminario de crítica e investigación con la profesora Judith Gerendas, y Gerendas nos dio un inolvidable curso acerca del punto de vista narrativo en la obra Los Adioses, de Juan Carlos Onetti. Dicho sea de paso, a partir de ese momento yo me convertí en un lector de Onetti, pero feroz. Ese seminario me abrió a mí la posibilidad de entender qué era lo que yo andaba buscando dentro de mi vocación. Yo sabía que tenía vocación por la literatura, pero no sabía en cuál de las áreas de expresión de la literatura me podía mover o cuál era la que más se adaptaba a mi estructura mental y a mi talante, pues, de conocimiento. Descubrí, pues, que la crítica literaria, y yo me siento, insisto, muy honrado en que se me reconozca
como tal, porque es lo que yo hago. Yo soy un crítico literario que eventualmente una o dos veces se ha aventurado por el terreno narrativo. Yo soy un crítico literario que defiende la disciplina y que además considera que es una parcela importante de nuestra literatura, porque la crítica es la que de algún modo orienta no solamente a los lectores que están comenzando el camino por la literatura, sino que al mismo tiempo sirve para explicar, como dijiste tú al inicio de esta pregunta, para explicar algunos de los comportamientos no solo individuales de quienes leen literatura, sino del contexto en la cual se produce esta literatura, y pensamos que la literatura es un producto social basado en el lenguaje y que impacta y además recibe del mismo contexto, impacta el contexto, pero también recibe del contexto algunas influencias que tratan simbólicamente de explicarnos como sociedad desde el punto de vista idiosincrásico y desde el punto de vista chico hasta metafísico. Entonces eso es lo que yo hago, ver cómo la literatura venezolana y en particular la narrativa nos muestra a los venezolanos en este contexto tan problematizado y tan difícil que nos ha tocado vivir en estos tiempos. Profe, me gustaría hablar de un tiempo que su generación vivió de primera mano y que a la mía, que somos 20 años posteriores, nos cuesta a veces entender porque no está escrito. Los historiadores la pasaron por encima. Ustedes vivieron el Viernes Negro. Ese año 1983 usted tenía 19 años. Muchos me dicen que en el 83 no lo entendieron. Ustedes vieron el quiebre de la economía, pero no lo entendieron. Pero usted tuvo la oportunidad de mirar toda su veintena de años, cómo se fue desarrollando del 83 al 89 el comienzo del apocalipsis. Cuéntenos esos síntomas. ¿Qué pudo usted darse cuenta que se empezó a descomponer en la sociedad venezolana? Bueno, fíjate, yo soy parte de esa Venezuela que vivió la época justamente peyorativamente catalogada como la Gran Venezuela. Aun cuando yo era de una familia de clase media baja, yo tenía la posibilidad de comprar cosas en Margarita. Mi hermana mayor llegó a ir a Puerto Rico a comprar con bolívares venezolanos mercancías para luego venderla acá, cuando ella estaba bastante joven. Yo viví esa época. Y por supuesto, esa época yo era un estudiante de bachillerato, estamos hablando del primer periodo de gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿Qué ocurre? Que efectivamente cuando se produce el Viernes Negro, el 18 de febrero del 83, al principio nosotros no entendíamos nada. Te diré más, yo particularmente, que era un simple ratón de biblioteca, a mí nunca me interesó realmente cuando era joven, no me preocupé mucho por la política, porque uno vivía enfrascado en sus cosas y haciendo las actividades que creía que tenía que hacer. En el caso mío, pues me interesaba estudiar y estaba viviendo mis años juveniles y mis años de primera madurez. Pero recuerdo que el Viernes Negro se empezó a hablar del dólar, de la devaluación, pero claro, el primer año del Viernes Negro, es decir, en el 83, uno no vivía eso de manera tan dramática. Eso se fue viendo, digamos, a los 3, 4, 5 años, cuando efectivamente la economía se vio impactada y comenzamos a vivir con varias precariedades. Escaseaba un producto, la inflación comenzaba a tornarse un problema, la plata no alcanzaba, ese tipo de situaciones que hoy ni siquiera son un tercio de lo que vivimos ahorita, ni siquiera. Pero bueno, ese fenómeno del Viernes Negro marcó a todo ese periodo, toda esa década, porque allí empezamos a sufrir, efectivamente, a comenzar el deslizamiento de una Venezuela que había crecido económica, intelectual e incluso que había permitido la movilidad social, aunque es muy feo hablar de uno mismo. Yo soy producto de esa movilidad social. Esa Venezuela fue quedando un poco atrás en virtud del mal manejo de la economía que nos comenzó a introducir en un panorama realmente problemático y que dio ya en los años 90
dio paso a lo que todos sabemos, la irrupción de unos militares que intentaron dar un golpe de Estado en el año 92, en el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez. Pero efectivamente, de los 80 para acá, el país comenzó a entrar en una espiral de decadencia que hoy día ha tocado un fondo que parece que tiene mucho más fondo y que no se ve aparentemente una salida inmediata, porque inmediata tampoco. Entonces, claro, los 80, incluso en el caso de la literatura, en la narrativa, por ejemplo, comenzaron a marcar otra vez ese modo de producción de la narrativa, muy apegada al contexto, pero ya no como en los años 60, sino más bien un contexto problematizado. Éramos más, había nuevos problemas, pero vuelve otra vez la crisis a aparecer con fuerza en la mayor parte de los materiales literarios de esa década. Es decir, comienza a ser reflejada nuevamente el país en la literatura, cosa que en los 70, en la época boyante, no aparecía, al punto de que Beatriz González llama a la década del 70 como la década de la desideologización, porque Venezuela vivía una bonanza que realmente hizo temer a algunos países de la cuenca del Caribe en que nos íbamos a transformar, lo hizo temer en el hecho de que nos íbamos a transformar en una suerte de pequeña potencia en el norte de América del Sur, pero claro, ya sabemos qué ha ocurrido, ¿no? A mí me parece simbólico sus edades en los momentos importantes de estos sucesos históricos. Usted tenía 25 años cuando sucede el Caracazo. Sí, claro. Tiene 30 años cuando Chávez da el golpe de Estado. Y en el 99, cuando asume el poder Hugo Chávez, después de haberlo visto usted en su plena juventud, intentar robarse el poder, lo ve tomar la banda presidencial con 35 años. Nosotros, nuestra generación dice, nos han robado la juventud, pero este robo de la juventud es sistemático. Poco a poco podemos ver a nuestros maestros, a las personas que admiramos, a las generaciones anteriores, y quizá no tuvimos, ni ustedes, ni nosotros, ni nuestros padres, quizás nuestros hijos no han tenido el momento de decir stop, dejen de estarnos asaltando, de estarnos quitando el destino para el cual podríamos estar preparados, pero ¿quién puede predecirlo? ¿Quién podría haber dicho en el 89 hay que detener esto aquí? Muchos lo dijeron. Bueno, sí, perdón que te interrumpa, sí hubo gente que llamó la atención sobre la situación política y económica en la cual estaba entrando el país. De hecho, recordarás, bueno, no lo vas a recordar, pero si Profe, lo lees... voy a detenerlo, disculpe, para hacer una pausa de 2 minutos no? y retomamos en este punto, que nos hable de esas aves agoreras, de esas personas que nos advirtieron del desastre desde la literatura y desde la intelectualidad. Vamos a hacer una pausa, recuerden que pueden reportar su sintonía al 0424-672-3597. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Estoy con el profesor Carlos Sandoval, quien está preparando un taller llamado Narrativa Venezolana del Siglo XXI. Estado de la cuestión es el subtítulo, pero antes de entrar en ese estado de la cuestión, vamos a escuchar de su voz esa historia de quiénes levantaron la mano para decir, hey, un momento, que nos están robando el futuro, y usted que lo pudo leer, lo pudo ver, estuvo en vivo en ese momento, y podemos dar este testimonio de que hemos escrito y dicho mucho y que no se nos puede acusar de lo contrario.
Efectivamente, te venía diciendo que en los años 80, luego del Viernes Negro, y quizá antes, hubo gente desde el seno de los propios partidos políticos tradicionales, COPEG, Acción Democrática, el MAS, que vieron que Venezuela necesitaba un correctivo, porque nos habíamos acostumbrado a la renta petrolera y a vivir de un modo bastante deportivo, sin tener deberes que cumplir, sino que más bien teníamos derechos porque fuimos bendecidos, dirán algunos, con la riqueza petrolera. Había gente que se estaba preocupando. De hecho, el propio estamento político creó una comisión, la Comisión para la Reforma del Estado, que buscaba, yo recuerdo eso, que buscaba algunos correctivos, algunas propuestas que modificaran el rumbo económico y hasta el rumbo político del país. Pero claro, eso se quedó en camarillas quizás académicas e intelectuales, y el país, que necesitaba correctivos urgentes, continuó su debacle hasta que aparece pues en el panorama el funesto golpe frustrado, el golpe de Estado frustrado del año 92. Pero sí hubo gente que llamaba la atención, Cabrujas, por ejemplo, recuerdo yo en este momento. En el caso de la literatura, Luis Beltrán Guerrero, el ensayista caroreño, llegó a llamar la atención. Me acuerdo que en las elecciones del 88 se publicaron muchos trabajos, y unos de esos ensayos de él que él publicaba en la columna del Universal llamada Candideces, y que él ha recogido, bueno, se recogió durante mucho tiempo en algunos tomos. Él allí llamaba la atención sobre lo que estaba ocurriendo, y bueno, por supuesto, el magisterio siempre de Uslar Pietri, como el factotum, que señalaba los errores en los cuales el país se estaba metiendo, y además incidiendo y reincidiendo constantemente. Entonces, claro que hubo llamadas de atención, igual que hubo llamadas de atención en el contexto de la Venezuela del año 98, en el año preelectoral, cuando Chávez llega al poder. Hubo gente que también se preocupó y dijo que cuidado. Mira, recuerdo que hay un libro de Manuel Caballero publicado en abril del año 98 y que ha tenido otras reediciones, que se llama Las crisis de la Venezuela contemporánea, donde él llamaba la atención señalando que, parafraseo, de algún modo este país estaba buscando un dictador para que pusiera orden en la casa. La gente quiere una dictadura, casi que lo decía en ese libro, antes de las elecciones. Claro, un historiador que estaba acostumbrado a ver y a estudiar los fenómenos colectivos desde una mirada profesional. Entonces sí hubo en el pasado, ahorita, hubo gente que se preocupó por lo que estaba ocurriendo y llamó la atención, no quizá previendo lo que iba a ocurrir exactamente, pero sí señalando que había unos entuertos y unos enredos y unos errores que, si no se atendían, iban a tener consecuencias insospechadas. Hay un libro que todos los venezolanos deberían leer obligatoriamente en el bachillerato, pienso yo, y que nos hubiese ahorrado muchos problemas, que es Las memorias de un venezolano en la decadencia, que narra los problemas ciudadanos morales de Venezuela en la dictadura de Gómez y desde Castro, ¿no? Sí. ¿Cuál cree usted que es ese nuevo Pocaterra? ¿Quién está escribiendo las crónicas del venezolano en la decadencia del siglo XXI? Bueno, la situación actual, si se compara con la época de Pocaterra, que estuvo en los calabozos del régimen de Gómez, ha variado. Claro, ahorita hay unos problemas realmente graves relacionados con la libertad de expresión, relacionados con el modo como se administra el país. Ahora, yo te diría que no hay un solo escritor al cual se le pueda dar la categoría del punto de vista de esas memorias que escribió Pocaterra en el año... él la publicó primero en Colombia en el año 29, no, en el año antes de que muriera Gómez. Antes de que muriera Gómez en el 35, creo que fue en el 27 o el 29. En fin, no hay un autor ahorita que tú digas, bueno, este está escribiendo las memorias de la Venezuela de la decadencia de este momento. No, hay varios, es decir, hay escritores que, y fíjate que ese es uno de las materializaciones más importantes de este momento. Muchos escritores están escribiendo memorias, recuentos de los días que van viviendo, no de la cuarentena, antes. La memoria
los diarios se han puesto, digamos, de moda o han servido como vehículo para ir transmitiendo casi que al instante lo que nos va ocurriendo desde el punto de vista sociocultural y político. Entonces hay por allí ya testimonios que dan cuenta de lo que nos está pasando. El diario, por ejemplo, de Victoria de Stefano, el diario del recientemente fallecido Armando Rojas Guardia, el diario de Antonio López Ortega, el diario de Ricardo Ramírez Raquena. Es decir, podríamos decir que el diarismo, sacando de esto a Alejandro Olivero, que es un diarista contumaz en Venezuela, pero que hace otro tipo de diarios donde por supuesto aparece retratado el país, pero tiene muchos años trajinando, digamos, el formato, y él va por otro lado, pero también habla de estas cosas. O los diarios de Rafael Castillo Zapata, todos esos diaristas están dando cuenta casi que, repito, al instante de las cosas que van ocurriendo. Ana Teresa Torres también publicó un diario hace poco. Entonces uno se percata de que está una generación de escritores o de escritores contemporáneos están dejando memoria de lo que está ocurriendo en clave de diario, a veces de memoria también. Hay mucha gente que está escribiendo, incluso a veces que no son, digamos, profesionales de la escritura, sino que se ven impelidos a hacerlo porque se han visto afectados por esta situación y han buscado a través de la escritura, de allí la proliferación de los talleres literarios y de talleres de autoficción y de memoria y todo eso. Bueno, hay gente que, no siendo propiamente profesional de la escritura, se ha visto impelida por los acontecimientos a narrar cosas que le están ocurriendo. Y por supuesto están los colegas periodistas que también vienen dando cuenta con entrevistas o reportajes de todo esto que hemos vivido los últimos 20 años y que se ha agudizado desde el punto de vista negativo, al menos en los últimos 8 años más o menos. Bueno, quizá para entrar en el tema de su curso, al cual vamos a dedicar lo que queda este segmento y el próximo, me gustaría, primero el título, ¿no? Narrativa venezolana del siglo XXI, y creo que las 4 preguntas que usted se hace son geniales, que no se las voy a preguntar porque no tendríamos tiempo para responderlas, son extensísimas, ¿no? Usted se pregunta, claro, ¿hubo o hay un boom de narradores venezolanos? ¿Existe una narrativa venezolana de la diáspora? ¿Se ha convertido en tema literario la realidad actual de Venezuela? Y finaliza preguntando, ¿se hace narrativa o meros reportajes y crónicas noveladas sobre el país? Esas 4 preguntas, para todos los que nos escuchan, van a estar respondidas, ¿no? en 4 sesiones, el 9, 16, 23 y 30 de noviembre por Zoom, por un costo muy bajo, $40 con el maestro Carlos Sandoval. Pero me gustaría ir a meterme en camisa de 11 varas. La narrativa de los escritores venezolanos que se han ido del país. A final de cuentas, pensemos como hay que pensar la literatura dentro de 50, 100 años. ¿Será literatura venezolana? Bueno, es una discusión que está circulando desde hace un tiempo en algunos centros académicos latinoamericanos y también europeos y de Norteamérica. O sea, tiene sentido hoy con la globalización y la interconectividad hablar de literaturas nacionales, o más bien se debe hablar de literatura internacional escrita en un lenguaje particular o en un idioma particular. Yo creo, sin embargo, que de aquí a 50 años forzosamente vamos a tener que seguir hablando de algunas manifestaciones nacionales, porque todavía nosotros operamos de ese modo. Es verdad que los autores venezolanos que han abandonado el país y que pertenecen muchos de ellos a la última promoción de escritores surgidos, digamos, en los últimos 20 años, ya hay allí, si tomamos el esquema que utilizaba Ortega de 25 años, ya allí va a haber casi que 2 generaciones de escritores que se mezclan con los que venían de otros momentos históricos o de otros momentos temporales, se mezclan, y estos autores están escribiendo afuera del país
en algunas regiones de América Latina o en Europa o en cualquier rincón del planeta, pero claro, cargados del imaginario venezolano porque se formaron en el país, muchos de ellos hicieron toda su carrera, bien sea en literatura o en cualquier otra profesión en Venezuela, algunos se fueron ya con posgrados y todo ello, y eso marca un modo de ser, marca un imaginario, marca un gesto simbólico que aunque tú no quieras por fuerza, porque toda literatura depende también de su contexto, toda literatura es el reflejo de ese momento, eso va a marcarlos a ellos, a estos escritores que están fuera, y aunque se vayan alejando paulatinamente por la cotidianidad que los atenaza en los países donde hoy, las ciudades donde hoy viven, igual ellos van a estar marcados por el esquema o por el peso de lo nacional venezolano. Yo creo entonces, haciendo una apuesta aquí imaginaria, de aquí a 50 años, cuando se estudie este periodo, se va a hablar de una literatura venezolana que por urgencia de los fenómenos que le tocó vivir desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista moral, porque nos está pasando un hecho dolorosísimo, y es que no hay, lo ha dicho mucha gente, no hay un tejido ya social respetuoso o atento al cumplimiento de algunas normas mínimas de convivencia ciudadana. Bueno, cuando se estudie este lapso, se va a hablar de una literatura venezolana que se manifestó urgentemente, repito, atendiendo lo que estaba ocurriendo, y que muchos creían que utilizando quizá la narrativa, eso podría teñir o crear el efecto en algunos lectores de buscar una posible solución en campos ya no específicamente literarios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que quizá la narrativa, pensarían algunos, estoy hablando de lo que pensaría en 50 años después, esos pensadores 50 años más adelante pensarán que muchos escritores de este momento quizá utilizaban la narrativa, y aquí introduzco un asunto polémico, quizá utilizaban la narrativa como se utilizó en el siglo XIX, buena parte de ella, como una manera de expresar una sociedad que estaba atravesando una debacle en varios ámbitos de lo civilizado. Así lo veo yo. Bueno, profe, vamos a hacer la última pausa de este programa. A ustedes que nos están escuchando, si les interesa este tema, pueden seguir al profesor en Twitter, en Facebook, y enviarnos sus comentarios al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Síguenos en @librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Ya llegamos al último segmento de nuestro programa. Ha volado este programa con la cátedra que estamos recibiendo del profesor Carlos Sandoval. Si no lo conocen, por favor, búsquenlo. Si en Amazon, en Google Play Books, no sé si en Google Play Books, pero sí en Amazon hay varios títulos del profesor. Creo que es importante la labor de crear conceptos sobre nuestra literatura que transformen la manera en la que la pensamos, en la que la saboreamos y en la que y hacerla crecer, porque muchas veces el crítico es el que hace crecer, potencia con su lectura la escritura. Algo así decía Barthes en El placer del texto. Profe, sí, me gustaría continuar promoviendo su taller. Este taller que todos los estudiantes de letras deberían aprovechar el ocio para hacerlo, ¿no? Ahora que no estamos estudiando, las clases están cerradas, las universidades están cerradas, podríamos aprovechar para echarle aceite a la maquinaria y disfrutar de este taller Narrativa Venezolana del siglo XXI. El estado de la cuestión, cómo se encuentra la literatura venezolana. Yo tengo una preocupación desde el mundo de la poesía. Ciertamente, a pesar de ejercer como editor y tener que leer bastante narrativa de la que llega para ser editada,
Mi pasión y mis búsquedas críticas están en torno a la poesía. Yo veo la diferencia, la distancia que existe entre el sentimiento poético de los poetas que se han ido al exilio, cuyo tema fundamentalmente siempre es el exilio porque es lo que más arde, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, y los que están aquí que hablan de esa interioridad, de ese incilio, de búsqueda sosegada de sobrevivencia, pero hay una tercera voz que yo siempre me he preocupado por intentar leer, que es la poesía que escriben los poetas chavistas, que hay de 20 y 30 años, mi edad, escribiendo, y son revolucionarios y tienen a Marx en la cabeza, y una versión desde la poesía que me parece interesante, porque la poesía habla del ser, ¿no? Y ellos están convencidos de eso. Profesor, ¿existe una narrativa chavista? Pues por supuesto, y una poesía como acabas de decir, y un ensayo. Lo que ha ocurrido en este contexto tan polarizado es que algunos colegas que se dedican al mundo de la investigación o a la crítica literaria han sido atrapados por esta misma dinámica de la polarización, y cuando hacen exámenes sobre algunos de los géneros literarios que se producen en el país, no se mojan, quiero decir, no se atreven, no sé si por razones, insisto, políticas o ideológicas, no se atreven a trabajar los textos que tienen una parcialidad política e ideológica identificada con lo que se llama el chavismo o el madurismo, o como se le quiera catalogar a esto que se llama la revolución bolivariana del siglo XXI. Claro que lo hay. Hay una narrativa que ha publicado el Estado en el Perú y La Habana, en Monte Ávila Editores, en la Casa de las Letras, en todas las instancias donde ellos pueden hacerlo. Una narrativa que también del otro lado la hay, una narrativa que tiene algunos valores y también algunos tropiezos desde el punto de vista estético, pero la hay. Lo que ocurre es que los circuitos donde circula esa narrativa, pese a que el Estado lo copa todo, en el caso de la difusión de la narrativa, se constriñe casi que exclusivamente a las librerías del circuito del sur, la librería del sur, o se consume en los eventos, en los congresos que organiza el Estado. Pero la hay. Yo te puedo mencionar aquí nombres de autores que practican esa narrativa. Por ejemplo, la última novela hasta ahora publicada de José Roberto Duque, Tiempos del Incendio, es una novela de corte chavista. La novela de Carlos Noguera, ya fallecido, Crónica de los Fuegos Celestes, es una novela de promoción de la vuelta de Chávez al poder luego del golpe de Estado del 2002. Cierta narrativa de Luis Laya, que escribe cuentos y novelas, está también marcada por un sentimiento de carácter chavista. Si hasta el propio que tiene un programa de televisión, Mario Silva, si hasta el propio Mario Silva se vio en la necesidad, porque todavía hay un prestigio asociado con la literatura y con el libro, se vio en la necesidad de publicar un libro de cuentos para valorar los aspectos positivos en cuentos de la Revolución Bolivariana. El libro se llama Josefina, es el título, no lo puse yo, Josefina se arrechó y otros cuentos. Este libro lo escribió Mario Silva para difundir también pues esto que vengo diciendo. Hay una extensa, el libro de Laura Antillano, siempre olvido el nombre, publicado por Monte Ávila y que está vinculado con la representación del Caracazo. Ese libro, no me viene a la memoria el título, ese libro de Laura Antillano, es una novela pues también que está en la misma sintonía de lo que venimos diciendo. Es decir, si hay, así como hay, uno perfectamente puede identificar una narrativa que se ha producido en el país desde las editoriales privadas, algunas transnacionales que ya no están en el país y que difundían una posición política declaradamente antigubernamental, así como la hay. Uno reconoce a esos autores
perfectamente porque los canales de promoción y difusión son más potentes o penetraron más. Así también hay una narrativa que, vinculada con el chavismo, pues defiende su parcialidad política. Eso es natural. En una dinámica tan polarizada como esta, es natural que pase además. Profe, ahora para cerrar y hablar de la labor del crítico. Aquí es donde está el gran meollo del asunto y la tarea aguda de los críticos del futuro, que estoy seguro va a estar encabezada por usted como maestro de una generación de críticos literarios. Profesor, ¿cómo armar el rompecabezas de la literatura venezolana del futuro, teniendo una literatura en el exilio, una literatura de resistencia a lo oprobio y una literatura que dice que lo oprobio no existe y que todo está muy bien? En otros contextos históricos, en otros momentos históricos y en otros contextos del mundo ha ocurrido más o menos lo que a nosotros nos ha ocurrido. La muestra más cercana es la Revolución Cubana y lo que ha significado para los cubanos escribir literatura dentro y fuera de la isla. Pero también ocurrió en Europa del Este, ocurrió en la Unión Soviética, ha ocurrido en otros momentos del mundo, porque nosotros, en tanto seres humanos, solemos repetir los mismos errores. Entonces yo creo que en el caso nuestro particular de la literatura venezolana, bueno, cuando nos corresponda hablar de esos asuntos, si somos objetivos, si somos profesionales, si tenemos las herramientas para ello, porque nos formamos como críticos literarios, vamos a saber darle una interpretación, no la única, es una interpretación basada en una hipótesis de lectura que uno como crítico literario toma y sobre esa base pues postula una valoración. Va a haber gente, estoy completamente seguro, que va a tratar de darle cuerpo y de construir una interpretación crítica que haga comprensivo para el lector nacional y para el lector del futuro esto que estamos viviendo, porque en efecto ya el gentilicio te marca, y aunque tú vivas en el Golfo de Chacopata, en la Pampa Argentina o en Alaska, tú vas marcado por un modo de comportamiento, de ser y de valores que se va a reflejar en tu literatura. Y el crítico, ¿verdad?, que se dedica al estudio de estos fenómenos, tiene que postular una interpretación, repito, no es la verdad absoluta, pero va ordenando el material de modo tal de hacer comprensible este periodo. Y va a haber gente que lo va a saber hacer bien, estoy completamente seguro, porque una de las cosas más interesantes que nos ha pasado en este periodo es que ha habido un reconocimiento del papel de la crítica literaria impelida, esa crítica literaria, por el contexto social. En los años 90 casi nadie investigaba literatura venezolana, muy poquitos nos dedicábamos a eso, y a uno lo veían como un bicho raro porque investigaba narrativa del país, y entonces todos los colegas narradores te mandaban sus textos y tú abrumado por investigar la cosa. Pero luego, cuando se produce la llegada al poder de Chávez y lo que ha significado su manejo político y su cambio de los estamentos del país, hay un reflujo por tratar de interpretar por qué llegamos a esto y si la literatura lo había reflejado, si la literatura se adelantó, y en el caso de la narrativa, que es el género que tiene hoy día más prestigio social y por eso se lee más, no es que sea mejor que la poesía, con el ensayo, lo que pasa es que ocupa socialmente un puesto importante. La narrativa ya en los años 90, eso lo voy a dejar para el curso, en los años 90, a principios del siglo XXI ya anunciaba lo que podía ocurrir, pero también la narrativa de los años 90 también postulaba lo que quería que ocurriese en el país. Estos son los fenómenos que uno observa cuando ves el asunto con una mirada de conjunto y sin prejuicio. No importa si el autor es chavista o es antichavista, no, lo que te interesa es evaluar el texto concebido originalmente como un producto estético, pero que generalmente termina teniendo una resolución contextual y a veces hasta sociologizante, como el caso de algunas piezas
publicadas en el siglo XXI. Cito dos y no digo más para que no se me agote el tema de mi taller. Por ejemplo, Falke y el pasajero de Truman, por ejemplo. Falke de Federico Vegas, El pasajero de Truman de Francisco Zuñaga. Por ahí van los tiros. Maravilloso, ese taller va a estar estupendo, y yo voy a guardar una pregunta para el taller que estaría relacionada con que si usted como crítico ya tiene la vislumbre de cuál sería ese elemento unificador de los venezolanos para el futuro, pero esa se la voy a hacer en el taller. Bueno, muy bien, ya la voy pensando. Profe, ya nos toca retirarnos, pero en breves palabras, profe, un mensaje para los lectores de literatura venezolana. ¿Hay buena literatura? ¿Vale la pena leer literatura venezolana o seguimos leyendo libros de otras partes del mundo? Hay que leer literatura venezolana, porque si usted se anda buscando a sí mismo o trata de entender por qué es como es, la literatura venezolana es el mejor espejo para explicar lo que somos, lo que fuimos y quizá lo que seremos en el futuro. Esa es la razón de la existencia de una literatura nacional. Muchas gracias, profe, de verdad, por su espacio, por este tiempo que nos ha dedicado, y a todos los que nos escuchen. Bueno, la invitación es a que busquen las redes del profesor Carlos Sandoval, que nos las puede dar, profe. ¿Cuáles son los contactos para inscribirse en el curso? Bueno, para inscribirse en el curso hay un flyer que está por allí circulando, hay un correo en el Forum Shey, no me acuerdo cómo se llama porque lo está montando otra gente, se meten en el flyer está el correo, escriben al correo y ahí le dan toda la información. Son 4 sesiones, como dijo querido Luis Peroso Cervantes, 4 sesiones en las cuales desgranaremos parte de esta problemática que hemos comentado aquí, abuelo del pájaro. Ahora sí, nos toca despedirnos. Muchas gracias, profesor, muchas gracias a la audiencia. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Y antes de irnos, el mensaje de todas las noches. Por favor, sean felices, lean poesía.